Hola chicos, ¿cómo va? Me alejo un poco así, no se me ve tan roja la cara. Y le mandamos la invitación a nuestra compañera que nos va a dar la charla. Bueno chicos, ¿cómo les va? Hola Hola Reggie. Cris, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, Me ahí se alegro. están uniendo algunos compañeros, pero bueno, para los que ya están, vieron que hoy es el día de la enfermería en conmemoración a Flores Nightingale, que inclusive, bueno, dos curiosidades como ponerle para ir diciendo son que este año es el año de la enfermería y también que este año se cumplen 200 años del natalicio de Florence. Así que también para tener en cuenta que este año es muy especial para la enfermería, además de, bueno, todo lo que está pasando. Eh, un poco invitamos a la compañera Regina Bianchi, que es licenciada en enfermería, para que nos dé una charla un poco sobre cuál es el rol que tenemos nosotros los enfermeros dentro de lo que es la situación actual que está viendo el país en base a la pandemia de COVID-19 y en base a eso ir viendo, bueno, cuáles son los cuidados que nosotros tenemos, qué rol jugamos dentro de lo que es también la prevención de este virus. Eh, Así que nada, ahora nos va a comenzar a charlar un poco sobre eso. Bueno, bueno, en principio agradecerles a ustedes, los compañeros del ALDE de Enfermería, por esta invitación. Para mí es un alegrón por lo menos encontrarnos desde este lugar. Y después, bueno, contarles que en realidad nuestro rol como enfermeros en este contexto entiendo que se resalta más de lo que habitualmente veníamos eh, haciéndonos visibilizar, sería. Al igual que todo el equipo de salud. Pasamos a ser quienes estamos en la primera línea de fuego, para decirlo de alguna manera, y por eso, y quienes le estamos poniendo el pecho a las balas, y por eso nuestro trabajo es el que más se está visibilizando ahora. Pero digamos, no estamos, la organización de nuestro trabajo empieza a tener otra dinámica, pero nuestro rol es el mismo de siempre en todos los lugares. Sería estar las 24 horas con las personas, con nuestros pacientes, con, en los distintos niveles de atención, con el rol que nos toca. Por ejemplo, yo trabajo en atención primaria de la salud. eh, y en principio contarles también que tuvimos que desarrollar toda una dinámica distinta al trabajo que veníamos haciendo habitualmente. Eh, Trabajar mucho con la gente para que, por un lado, no vaya al centro de salud, no por una cuestión de ser expulsivos, sino por una cuestión de cuidado a nuestra población, a nosotros también. Eh, Trabajarlo mucho, porque en realidad en la atención primaria de la salud, la gente, los centros de salud es uno de los lugares en donde más referencia tiene en el barrio, uno de los lugares estatales en donde más referencia tiene a nivel barrial, eh, porque somos una de las pocas instituciones estatales que está presente en los barrios. Entonces, bueno, fue una tarea difícil poder llevar a cabo eso, digamos, poder charlar con la gente y explicarle la importancia de la situación, por qué es importante
en vez de irse a tomar como todos los días la presión, porque justo pasaban y bueno, aprovechaban y a raíz de que le tomas la presión te enteras de un montón de otras cosas más, pedirles que se queden en su casa. Que a su vez también fue una tarea difícil porque en los barrios hay otras necesidades. Bueno, y yo ya me metí como muy de lleno en la charla y en relación a mi función en los barrios principalmente, porque es la tarea que yo desarrollo, atención primaria de la salud. Pero bueno, son otras necesidades las que tienen en los barrios más vulnerables, básicamente, en nuestros sujetos de atención. Yo creo que también hay una gran, no desinformación, sino más bien sobreinformación, por lo cual no le permite a la gente tener un sustento en algunos casos para decir, bueno, por acá va un poco la mano. Entonces, bueno, también el rol nuestro fue como ser como muy concretos y concretas en la información que pasábamos, para no generar paranoia, pero para también poder aportar a que puedan tener los cuidados necesarios y también en base a las condiciones concretas de vida de esa gente, porque nos pasa en el barrio, por ejemplo, en donde yo trabajo, que nosotros le pedimos higiene a la gente, y por ejemplo atrás de las casas en donde viven tienen un tremendo basural, o se han tapado las cloacas y tienen todos los desagües de baños de sus casas, que sale todos los desperdicios del baño en las puertas de sus casas. Entonces, bueno, hay un montón de multiplicidades que influyen en esta situación, que tiene que ver precisamente con la clase social, con la división de clases. Entonces, bueno, no podemos ser tan exigentes en un montón de cuestiones. Bueno, Reggie, y te tengo una pregunta. Eh, por Sí, ahí sí. en el barrio, en los centros de salud, ¿de qué manera se está trabajando ahora? ¿Se está tipo saliendo a la comunidad a decirles, no sé, medidas preventivas? ¿O se está haciendo algún tipo de taller de alguna manera? Ya que, digamos, se está intentando que la gente justamente no vaya a los centros de salud como una de las medidas de seguridad. En estos no sé cuántos días ya vamos de cuarentena, pero se ha ido recalculando todo al calor de la coyuntura, sería. Al principio no era, bueno, organizar todo de forma tal de que nadie ni asome la nariz a la puerta del centro de salud. Nosotros quedarnos para adentro y la gente que trate de ni salir a la calle. Después hubo como un segundo momento en donde de la facultad fueron voluntarios a las distintas instituciones, por ejemplo a los centros de salud, a vacunar. Se han organizado en algunos centros de salud vacunaciones en lugares distintos al centro de salud para que no se mezcle la población de riesgo con la población febril o población que posiblemente que pueda ser portadora pero asintomática. Y bueno, a partir de esta semana nosotros vamos a tener que empezar a rever también cómo seguir funcionando en base que entramos en una etapa distinta de la cuarentena, que se han reactivado algunos comercios y demás, y que bueno, a lo mejor algún otro tipo de acercamiento a las personas vamos a poder tener. En esa fase anterior que yo te decía antes, en donde hicimos vacunación, por ejemplo en mi centro de salud, donde hicimos vacunación en un Zoom, una sala de usos múltiples que es del barrio en donde yo trabajo en un barrio de la comunidad COM de zona noroeste, hicimos junto con la comisión del barrio, llevamos a cabo la vacunación y en algunos momentos salimos al barrio a vacunar con la vacuna antigripal y de la neumonía también. Aprovechamos la oportunidad para poder colocar esa vacuna a las personas que les correspondían.
Y ahí es donde pudimos relevar en conjunto con la comisión del barrio todas estas situaciones que nombraba, por ejemplo, los basurales, que por ejemplo nosotros desde el centro de salud pensábamos que teníamos una perspectiva del barrio que parecía que no había nadie en la calle, y cuando íbamos unas cuadras más para atrás nos encontrábamos con que sí, había un montón de gente en la calle, con las medidas de cuidado necesaria, cada uno con su mate, pero digamos, había una necesidad concreta que era de, por lo menos, si son familias numerosas, tener a los niños, aunque sean en la calle jugando. Entonces, bueno, ahí al principio nos preocupamos un poco, después vimos la forma de empezar a trabajarlo con el barrio. De por lo menos acercarnos y decirle, bueno, si van a estar en la calle, por lo menos traten de mantener, no compartan el mate, traten de mantener algunas ciertas distancias, y ahí es cuando la gente nos dice, bueno, está todo bien, pero acá tenemos un terrible basural que hace años que está, hay muchos casos de dengue, por ejemplo, entonces están los pastos re altos y no podemos ni estar en la puerta a veces, nos decían. Así que bueno, en esa etapa fuimos trabajando esas cuestiones, lo fuimos trabajando con la gente de la comisión del barrio también. Nos permitió también ahí fortalecer el vínculo con el barrio, esas recorridas. Así que bueno, ese momento fue interesante, primero también para que no se vuelva una guardia nuestro trabajo, porque si no estamos todo el tiempo al calor de la urgencia, y poder hacer una tarea un poco más, si se quiere, preventiva básicamente, además de la colocación de la vacuna, digamos, aprovechamos la oportunidad como para poder trabajar un poquito más a fondo, sería. Pero bueno, ahora, en este momento, insisto con lo que dije antes, tenemos que repensar cuáles van a ser nuestras actividades, si bien tampoco podemos salir a abrazarnos con la gente, pero bueno, hay que repensar cuáles van a ser nuestras actividades. De hecho, un poco lo que estuvimos viendo es, por ejemplo, nosotros el año pasado, durante todo el año, sostuvimos un taller con la comisión del barrio y lo ampliamos a las personas que se querían sumar, y fue una especie porque eso se iba a ir delineando a medida que transcurrió el año, pero fue una especie de taller de formación de agentes de salud, le llamamos nosotros, en donde trabajamos distintas cuestiones, desde las problemáticas de la pobreza hasta cuestiones de género. Y la idea es, bueno, en esto de pensar cuáles van a ser nuestras nuevas actividades ahora, buscarle la vuelta para retomar, con las medidas necesarias, como decía antes, con las distancias necesarias, con barbijo, con que no sean una gran cantidad de gente, pero de a poco ir retomando, y para también poder empezar a problematizar cómo impacta esta situación de pandemia en el barrio, en este barrio, y que seguramente algunas características similares van a tener en un montón de otros barrios de Rosario. Bueno, no sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta ahí en el chat, voy a ir viendo. Después no es lo mismo trabajar en atención primaria que trabajar en los hospitales, por supuesto. En los hospitales se han tenido que organizar muy, muy exhaustivamente, sería. Han tenido que reorganizar las guardias, cuento hasta donde sé también, porque no es mi lugar de trabajo, pero han tenido que reorganizar las guardias de la misma manera, bueno, en eso sí, de la misma manera que atención primaria, con lugares específicos para la atención al coronavirus.
para los enfermeros principalmente ha sido una situación que desde entrada fue estresante, si se quiere, porque, bueno, teníamos que ver cómo optimizar las medidas de higiene, cómo se iban a implementar las medidas de bioseguridad. Nosotros que somos los que estamos todo el tiempo frente a pacientes, cómo iba a ser nuestra atención para no terminar contagiados. Bueno, y en eso fueron apareciendo un montón de temores también de un montón de trabajadores y trabajadoras, principalmente enfermeros y enfermeras que nos llenaba de tensión, porque bueno, creo que todos sabemos que somos los que estamos con el paciente, con los pacientes, con los usuarios continuamente, entonces bueno, fue una situación de entrada amenazante y estresante para el conjunto de los trabajadores de la salud. De a poco se fueron resolviendo, digamos, se fueron descomprimiendo esas tensiones, pero bueno, organizarnos y ponernos de acuerdo también nos llevó a un nivel de estrés importante. Además de que, por ejemplo, en el Estado, a partir de que comenzó la pandemia, no pudimos tomarnos más licencias, ni días, ni nada, por lo tanto, estamos todo el tiempo al pie del cañón, sería. Ahí hay una compañera que hizo una pregunta sobre si existe algún tipo de sometimiento, sostenimiento o apoyatura psicológica para los trabajadores de la salud en este momento. No sé cómo se manejará ahí en el centro de salud. No, por parte del Estado no. En realidad han salido algunos carteles, algunas propagandas, para decirlo de alguna manera, por parte de Nación, con algunas recomendaciones, pero a nivel provincial no hubo ningún tipo de apoyatura psicológica. Sabemos que desde la Universidad Nacional de Rosario se han armado equipos y demás, pero después hay un montón de otros espacios que se han creado y que, por ejemplo, yo que formo parte de la Comisión Directiva de ATE Rosario, lo pensamos también y definimos un espacio virtual, grupal, para trabajadores de la salud, que está a cargo de dos psicólogas sociales. Una de ellas es docente de la Escuela de Enfermería, Julieta Serrano. Bueno, y la idea es poder ir sosteniéndolo. No está, digamos, los trabajadores de la salud no estamos acostumbrados a tener espacios de reflexión en torno a nuestras prácticas. Es muy difícil poder reflexionar en relación a eso, pero bueno, entendemos que es necesario. El Estado, bueno, no lo está garantizando en este momento, pero hay distintos lugares en donde sí se están garantizando. Uno de ellos, por ejemplo, es... Bueno, otra pregunta de acá es sobre si existe algún tipo de protocolo en caso de que llegue algún paciente con algún síntoma de coronavirus al centro de salud. Sí. Existen protocolos tanto para primer nivel como para segundo y tercero. Esto es como una acotación, los protocolos han llegado como con delay a los lugares de trabajo. Cuando llegaron por escrito, nosotros ya teníamos organizados los servicios en base a las prácticas que tenemos los distintos trabajadores de la salud. Pero bueno, por ejemplo, en atención primaria lo que sucedió es que le tuvimos que destinar un consultorio del centro de salud a la atención de casos febriles, y cuando llega un paciente con algún síntoma, primero se realiza el triage, que es la persona quien esté disponible en la puerta, le pregunta los síntomas, si tuvo tos, si tuvo fiebre. En principio, una de las preguntas era si estuvo en contacto con una persona que haya viajado al exterior o con alguien que haya viajado a Buenos Aires
o a Chaco. Después, cuando ya empezó a haber circulación comunitaria, la pregunta era si tuvo fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato y pérdida de gusto. Si tuvo alguno de esos síntomas, lo atiende una de las médicas, con todo el equipo de bioseguridad, bata, barbijo, máscara, guantes, en el consultorio de atención especial para COVID, y una vez diagnosticado el COVID, o sea, en base a la evaluación médica, si era necesario, se lo derivaba, o sea, si tenía dificultad respiratoria, se lo derivaba con la guardia. Por suerte nosotros no tuvimos ningún caso así. Y si era... o sea, lo hacíamos volver a su casa, se completa una ficha epidemiológica, y después el CIE tenía que ir a hacerle el hisopado a su casa. Y después, bueno, también hay todo un protocolo de limpieza. Cuando el paciente sale, la médica tiene que dejar toda su ropa, sus elementos de bioseguridad, tirarlos en una bolsa roja que tiene que estar adentro del consultorio, y después tiene que entrar una persona de limpieza para desinfectar todo el consultorio. Ese es el protocolo básicamente, pero después la atención, por ejemplo, en los centros de salud, es nosotros, los enfermeros, que teníamos que estar atendiendo los pacientes de manera cotidiana, que no sabíamos si podían ser asintomáticos, teníamos que usar barbijo, máscara, por lo menos eso, barbijo y máscara, y los febriles de esa forma. Que en muchos casos los febriles han terminado siendo dengue. Ahí estoy fijándome si hay otra pregunta. Yo por otro lado te quería preguntar más o menos, digamos, de qué manera se está relacionando el equipo interdisciplinario dentro de lo que es ahora la situación de pandemia, digamos, de qué manera están trabajando. Por ahí eso capaz que también me interesaría un poco saber a los compañeros. Se complejizó un poco ahora, es lo que venimos charlando con muchos compañeros y compañeras, porque al reducirse la atención y al no poder estar dedicándole tiempo a pensar casos, se ha agudizado más el modelo médico hegemónico, para decirlo de alguna manera, con esta situación. Todo se referencia con el médico y con el médico principalmente, así que bueno, es como para darle una vuelta todavía, porque, por ejemplo, psicólogos y trabajadores sociales han quedado como en un lugar muy relegado, no, digamos, como que todo quedó en segundo plano para un montón de cosas, ¿no? Si nos llegan situaciones de violencia de género, por ejemplo, como que en un principio como que no tenía validez, para decirlo de alguna manera, pero todo pasaba por el coronavirus. Pero en realidad lo que nosotros vemos es que esta situación de coronavirus ha agudizado todas estas complejidades que vemos en los barrios, y bueno, es a partir de ahí en donde por lo menos sentarnos a pensar con las trabajadoras sociales, con las psicólogas, con los médicos, nosotros los enfermeros, es súper necesario, insisto, por lo menos para pensar cómo actuar en este momento tan particular y en estas situaciones que siguen existiendo, y que es más difícil porque las instituciones están todas como replegadas, en algunos lugares no hay funcionamiento, entonces bueno, se complejizó mucho más. Pero bueno, la idea es poder por lo menos activar el pensamiento, aunque sea desde el lugar de ver cómo podemos resolver de conjunto. Se complejiza, eso es lo que nosotros vemos, que se complejiza mucho más poder hacer algo más en conjunto, interdisciplinario. Bueno, otra pregunta que hizo un compañero acá es en base a que Santa Fe hace 16 días que no presenta casos de COVID. Digamos,
pregunta si por qué fue, si fue porque tuvimos suerte solamente o si es en base a todas esas medidas que se han venido tomando. ¿Vos qué crees? Eh, yo creo, no creo en la suerte, en realidad. Yo creo que la verdad es que se han podido llevar relativamente bien las medidas de bioseguridad, las medidas de, sí, de bioseguridad, para decirlo de alguna manera. Eh, y, y, y ahí sí, por suerte, digo, no tenemos, como Buenos Aires, por ejemplo, el conglomerado de villas, para decirlo de alguna manera, de barrios vulnerables, como hay allá, por lo y tanta cantidad de gente. Por lo tanto, se ha podido controlar un poco la diseminación del coronavirus. Eh, pero bueno, no quiere decir que en estos días en donde va a empezar un poco más el frío y donde se ha flexibilizado la cuarentena acá en Rosario, no quiere decir que no aparezcan nuevos casos. Creo que tenemos que seguir tomando las medidas suficientes como para que no se descontrole, porque podemos ser una provincia en donde hace 16 días que no hay casos, pero en el resto de las provincias sí, que es justo lo que hablaba con otras compañeras hace un ratito, y nosotros tenemos algún tipo de contacto con las otras provincias, por lo tanto, medidas de cuidado vamos a seguir teniendo, por lo menos hasta que no se controle también en Buenos Aires principalmente, que es con la provincia que más contacto tenemos, por lo comercial, principalmente por lo económico. Bueno, y me sigo fijando qué otras preguntas hay, o si se me pasó alguna. Bueno, el último mensajito que nos llegó es tipo un mensaje con respecto a la situación de que hace días que no se vienen presentando casos y digamos hay que relajarse, pero como vos decís, hay que seguir manteniendo por más que no se presenten casos hace varios días, ni en la provincia ni en la ciudad, y que también se está empezando a flexibilizar la cuarentena, hay que seguir manteniendo esas medidas de seguridad. Sí, tal cual. Después me parece que es un momento también como para poder empezar a pensar nosotros los enfermeros, por lo menos los que estamos en atención primaria, yo soy un poco autorreferente también, que como dijimos al principio, ¿qué qué otras cuestiones poder empezar a desplegar? O por lo menos agudizar la mirada en otras cuestiones. Por ejemplo, no hay caso de coronavirus, bueno, entonces, ¿cómo nos vinculamos con la población para detectar otras situaciones? Que eso es un trabajo que en realidad lo tendríamos que hacer eh, siempre, básicamente. Aprovechar la oportunidad para detectar otras problemáticas, para ir un poco más al hueso de qué es lo que está pasando en esa población. Entonces, bueno, eh, no, por ejemplo, los febriles que han llegado con situaciones que terminaron siendo dengue, bueno, ver cuál es la vivienda, si tienen cerca a lo mejor una zanja, un desagüe, los yuyos altos, cómo lo pueden ir trabajando entre vecinos, cómo canalizar los reclamos. Eh, no digo que nosotros vamos a dar respuesta en eso, pero me parece que nosotros como enfermeros tenemos que empezar, podemos aprovechar esta oportunidad para empezar a ampliar la mirada ya en nuestras prácticas, básicamente. Y como dije antes, para poder ir un poquito más al hueso de las situaciones y corrernos hoy pensaba esto, y corrernos de lo biológico, de lo técnico, que no va a ser lo único que resuelva la salud de la gente, sino ese es un aspecto, es muy importante, pero eh, poder acompañar otro tipo de procesos de la comunidad también es importante, y me parece que nosotros como enfermeros somos uno de los principales protagonistas, por lo menos en los centros de salud y en las instituciones de salud, para poder detectar esas situaciones. Bueno, ahí hay otra pregunta que me pareció interesante,
Es un compañero que hizo una pregunta en base a que todos los años en invierno los efectores de salud se desbordan, digamos, por enfermedades relacionadas a enfermedades respiratorias. Digamos, ¿cómo se estaría preparando en este caso esa situación? De la misma manera que todos los años, básicamente, principalmente con los niños. Lo que hacemos todos los años, por ejemplo, es en época pico, en invierno, a los pediatras, por ejemplo, dejan de dar turnos programados o controles de niños, no turnos programados, sino controles de niños sanos, porque sabemos que nos llegan chicos menores de 2 años con broncoespasmo severo y que lo tenemos que atender en el instante. Por lo tanto, se suma a la situación de coronavirus y de reorganización de los centros de salud y de las instituciones de salud, se le suma la complejidad de que vamos a esperar a toda esa cantidad de niños y adultos con problemas respiratorios también crónicos, eh, con síntomas. Así que bueno, eh, en realidad no lo había pensado eso, me lo hicieron pensar ahora. Va a ser complejo, sinceramente, porque al estar tan desbordado, por decirlo, desbordado en el sentido de que digamos, a nuestro sistema de salud siempre le faltan un montón de cuestiones. Entonces, bueno, va a estar un poco duro, ahora que lo pienso. Gracias por la pregunta, pero la verdad que no lo había reflexionado en eso. Va a estar duro. Ahí estoy fijándome si hay más preguntas o si se me pasó alguna otra. Eh, bueno, una compañera que pregunta que más allá de las situaciones de COVID, digamos, también con respecto al dengue, ¿de qué manera se está trabajando? En realidad se atiende casi de la misma manera que los casos sospechosos por COVID, porque vienen casi con la misma sintomatología y al tener fiebre sí o sí los tenemos que atender en el consultorio de coronavirus. Y hasta que no se demuestre lo contrario es un caso sospechoso de COVID. Pero cuando se detecta que tiene toda la sintomatología acorde a dengue, también se completa una ficha epidemiológica, se envía y se lo manda al usuario o usuaria a su casa con OST, básicamente. Y se lo va controlando con análisis de sangre y con controles casi diarios, por lo menos la primera semana, en el centro de salud. Síntomas. La mayoría de nuestros pacientes que han tenido dengue han llegado al centro de salud con mucha mialgia, muy decaídos, con fiebre muy alta. Así que bueno, controlar los síntomas y off, no hay otra. y digamos, el control de los cacharros en las casas, que no quede nada con agua, que pueda generar que haya más mosquitos y que pueda haber un recontagio, y ahí es donde es más riesgoso para las personas. Bueno, ahí hay otra pregunta que en paso es en base a la participación ciudadana, así que digamos, ¿qué se podría pensar en base a que el ciudadano participe más activamente dentro de lo que es esta situación? Eh, no sé por ahí qué se te ocurra a Eh, vos. Nosotros, por ejemplo, desde la Facu, tanto desde el centro de estudiantes como desde la facultad, hicimos un voluntariado que estuvimos vacunando en la puerta de la facultad durante varios días, y después también, viste que vos hace un ratito contabas que varios voluntarios también habían ido a los centros de salud. Bueno, también desde la facultad, desde la carrera de enfermería y de medicina, fuimos a varios centros de salud y estuvimos también vacunando. Entonces también, digamos, ¿qué otro tipo de participación de la gente que no es del área de la salud, que no está estudiando, puede hacer? eh,
Con respecto bueno, a los estudiantes, bueno, es lo que vos dijiste, nosotros recibimos en nuestro centro de salud estudiantes de medicina y de enfermería que nos vino súper bien y súper agradecidos. Nosotros estamos con los estudiantes, con la facultad por haberse predispuesto. Después, desde la participación comunitaria, considero en lo particular, y es una cuestión que también intentamos trabajar desde lo gremial, insisto con eso porque, digamos, es una de las patas en donde yo también participo como profesional y como, bueno, como comisión directiva, digamos, y lo que venimos viendo y tratando de trabajar en los distintos centros de salud es qué vinculación tienen esos efectores con los referentes barriales, para ver cómo empezar a articular y que de a poquito se puedan empezar a armar comité de barrio, comité barriales. Por ejemplo, en el centro de salud que yo trabajo, se armó uno que todavía no funciona de manera presencial, pero sí funciona por WhatsApp, en donde formamos parte algunos de los trabajadores, algunas de las trabajadoras del centro de salud, las compañeras de la comisión del barrio, que son de una de las organizaciones barriales de la zona, pueblos originarios en lucha. También forma parte de ese grupo gente del otro centro de salud, del Centro de Salud Municipal Juan B. Justo, de la escuela Taigoyé, que es la que está al lado de nuestro centro de salud, y creo que está una de las responsables de pueblos originarios de la provincia. Bueno, y a partir de ahí, y a partir de las salidas que hicimos al barrio con las chicas de la comunidad, es donde pudimos canalizar algunos reclamos barriales, por ejemplo, lo del basural, que en realidad el basural ese hace muchísimos años que está, se pudo canalizar lo de las cloacas tapadas, bueno, más o menos se van resolviendo, pero la idea es que se pueda empezar a aceitar un poco más. Bueno, ahí también pasan información las chicas del barrio de cómo funcionan los comedores. Por ejemplo, el comedor que está funcionando al lado de mi centro de salud es una vez por semana, después creo que 1 o 2 veces por semana también funciona como merendero, entregan una copa de leche. Bueno, y a partir de ahí es donde se intenta, como comité de crisis, se intenta ir aceitando de a poco cuáles son los canales de funcionamiento barrial. Y por eso yo decía antes que a partir de esta nueva fase de coronavirus, es importante también empezar a pensar en otras cosas para poder trabajarlas con el barrio, para poder revincularnos con el barrio, porque si no queda como una barrera entre la institución y el barrio, y que los peligrosos son los del barrio. Que eso, digamos, se agudiza ahora con lo del coronavirus, pero que es algo que históricamente en realidad estuvo instalado en un montón de equipos de salud, y que me parece que hay que resignificarlo a eso y poder trabajar en conjunto, por lo menos con los referentes del barrio en principio, y después ir viendo cómo esos referentes del barrio nos permiten tener mejor llegada con la población. Bueno, hay otra pregunta en base a si a los profesionales de la salud también se les deberían hacer controles para detectar casos de COVID-19. Va, cómo se está manejando, si se están realizando. No, en realidad no. Se maneja, digamos, el problema que supuestamente existe es que los testeos escasean a nivel mundial. Por lo tanto, se llevan a cabo testeos solamente en personas con síntomas, de la misma manera que con los usuarios del sistema de salud. Así que hasta que uno no tenga un síntoma, no, por más trabajador de la salud que sea, no te testean, lamentablemente. Pero bueno, debería, o sea, no es un debate que está tan instalado por lo menos en todas las instituciones de salud. Hay un sector que opina que sí, que nos tendrían que testear a todos, hay otros que ni se lo preguntan.
o sea, hay que evaluar un montón de cosas. No es una mala idea que nos testen a todos, pero bueno, también hay que evaluar los recursos, pero bueno, después también, y ese es otro debate, porque por ejemplo ese debate se dio de la misma manera con los insumos de bioseguridad, en donde nos planteaban que como escasea en todo el mundo, por ejemplo los barbijos, para la atención a pacientes asintomáticos de manera cotidiana teníamos que usar la máscara y el barbijo comunitario. Entonces, bueno, se armó todo un lío en torno a eso, donde nosotros planteamos que, como somos la primera línea de fuego, bueno, vamos a usar el barbijo quirúrgico. No hay vuelta que darle. Entonces, bueno, es toda una situación especial, jamás vivida, en donde hay que meterle al debate en un montón de cosas, porque es una situación absolutamente desconocida para todo el mundo. Entonces, bueno, es prueba y error en un montón de cosas, pero bueno, lo que sí tenemos bien en claro los trabajadores y trabajadoras de la salud es que no vamos a exponernos porque quieran cuidar los materiales, digamos, porque a lo mejor la provincia cuida los materiales y al momento de que llegue el pico, eh, no va a haber trabajadores de la salud, pero sí materiales. Muy cierto. Bueno, llevamos ya creo que 40 minutos. La verdad que a mí se me pasaron volando. Así que vayamos viendo a ver si hay alguna otra pregunta. Si algún otro compañero tiene otra pregunta y todavía no la hizo, puede comentar. Bueno, ahí otra compañera hizo una pregunta en base a los materiales que escasean en el centro de salud, al menos que usted trabaje. Luego, igual me imagino que serían los mismos que van escaseando, así como vos venías diciendo antes, en general, tanto dentro de la provincia como dentro del país, que serían todos los que serían medidas de seguridad, así como vos venías diciendo, barbijos, máscaras. Sí, sí, sí. Es un problema desde el principio de la cuarentena, el tema de los elementos de bioseguridad. Ya te digo, de entrada nos plantearon que teníamos que usar para la atención de pacientes cotidianos barbijos comunitarios. Escasean las batas. Nosotros lo que decimos es que por lo menos la provincia, nuestra provincia de Santa Fe, que es una provincia rica, tiene los recursos económicos para conseguir los elementos de bioseguridad y que escasean a nivel mundial, lo que entendemos, y lo digo en plural porque lo digo desde el punto de vista gremial, vuelvo con lo mismo, lo que entendemos es que si escasean hay que buscar la forma de que nuestra provincia se ponga a fabricar los elementos necesarios y que se reactive la industria en nuestra provincia y a nivel nacional. Eso es lo principal. Eh, no es fácil, obviamente, no va a ser de un día para el otro, pero empezar por lo menos, digamos, que se encuentre la forma, pero no dejarnos en banda a los trabajadores de la salud, para decirlo de alguna manera. Formas hay, estamos todos seguros que las hay, dinero hay, eh, y hay mucho, principalmente en nuestras provincias. Tiene que haber una definición política. Insisto con lo provincial porque a veces no es lo mismo que lo nacional, pero tiene que haber una definición política como para mantenernos protegidos de la mejor manera a los trabajadores y trabajadoras de la salud, porque no solo no alcanza con los aplausos, sino también necesitamos que el Estado nos contenga como trabajadores y trabajadoras, no solamente en las normas de bioseguridad, sino también en lo salarial, en el cuidado de nuestra salud mental, como dijimos antes, en un montón de aspectos. Sí, y hay que seguir apoyando la lucha de los trabajadores de la salud para cuidar a los que nos cuidan. Hay Tal cual. que seguir porque como siempre no es que, como vos decís, no es fácil y adelante vamos a seguir solamente si no bajamos las manos y seguimos exigiendo lo que es justo y lo que debería ser. Bueno, ahí hay un compañero que hizo una última pregunta que me parece bastante interesante y bueno, es
si crees que esto va a cambiar en algo el sistema de salud o a los profesionales. Es la pregunta que nos hacemos todos. No, no podría ser futurología yo en este momento. Ojalá que si hay cambio, que sea para bien, que nos encuentre esta nueva situación, eh, digamos, lo posterior a esta situación, más unidos como trabajadores, eh, dándonos más debates en relación a cómo son nuestras condiciones salariales, nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones salariales. Yo creo que es un momento oportuno para que reflexionemos acerca de cómo está nuestro sistema de salud, cómo nos encontramos nosotros como trabajadores y trabajadoras de la salud, eh, e ir a fondo con los debates, eh, porque no está tan instalado en realidad en un montón de lugares los debates, como decía al principio también, no está instalado reflexionar acerca de nuestras prácticas en cuanto a cómo nos sentimos y en cuanto a cuáles son nuestras necesidades como trabajadores y trabajadoras. Entonces me parece que este es un momento oportuno para que si tiene que haber algún cambio en nuestro sistema de salud, en nosotros como profesionales de la salud, sea desde ese aspecto, de tener las herramientas suficientes para poder conectarnos con nuestras necesidades, para poder pelear más que nunca por nuestros derechos. Bueno, ya debería ser hora de ir cerrando. Nuevamente, agradecerte por el tiempo va, tanto que preparaste la charla como el tiempo que la estás acá dando, que va, sabemos que dentro de todo es un esfuerzo y agradecemos bastante ese esfuerzo para venir y darnos esa charla tan importante y que le gustó al resto de nuestros compañeros. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que, bueno, como dije al principio, para mí siempre es un gusto encontrarme con los compañeros del ALDO de enfermería. Eh, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Bueno, chao chicos, muchas gracias también a todos ustedes por ver y nada, nos estaremos viendo cuando volvamos a la facu y ahora en la virtualidad. Chao Raye, muchas gracias. Chao, Cris.